Gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero dar la gloria al Señor por todas y cada una de las bendiciones, pero también quiero dar gloria a Dios por las dificultades, porque a veces, aunque no creamos, aún en las dificultades se muestra el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo puede Dios mostrar su amor y su misericordia en los momentos difíciles? Nos preguntamos. ¿Cómo puede Dios hacer de un momento difícil una oportunidad para bendecirnos? Son cosas que Dios las tiene planificadas. Son situaciones que Dios ya tiene controladas. Tú tienes que saber que Dios no está improvisando contigo. Tú tienes que saber que en medio de la dificultad, Dios no está mirando a ver qué, no. Él no está improvisando contigo. Él no te tiene como un conejito de India. El Señor sabe lo que hace, al igual que sabe lo que permite. Dios es tu fiel amigo. Dios es el que ha planificado todo. Dice la palabra que aún desde antes de la fundación del mundo, ¿puedes tú imaginarte eso hoy? ¿Puedes tú imaginarte que Dios ya ha determinado un plan antes de que el hombre pecase? Dios no es alguien que improvisa. Dios no es alguien que experimenta. Dios sabe lo que hace. Y Él sabe que después de la tormenta viene la bendición. Después del proceso difícil, vas a ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Señor Jesús, te doy gracias. Te alabo, oh Rey, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y amigos. Aquellos que escuchan estos audios, bendícelos, ayúdalos, levántalos, dale fuerzas. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Eres tú, Señor amado, el que nos sostiene y el que nos ayuda. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, muestres cada día el plan trazado para cada uno de ellos, que ellos puedan tener la fe y la confianza en ti, Señor amado, de que tú cumplirás todo lo que has hablado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria y la honra y dales nuevas fuerzas a los que no tienen. Ayuda, Señor amado, en el nombre de Jesús, a los caídos. Venda los corazones afligidos, quebrantados. Cúralos con tu sangre. Cúralos con tus manos santas y misericordiosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 23. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernar, para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, Dios dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simei. Los hijos de Ladán, 3, Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simei, Jaab, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei.
Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Anrán, Ishar, Hebrón y Uziel, ellos cuatro. Los hijos de Anrán, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer, hijos de Gerson fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijos de Ishar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaciel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe, e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Malí y Musi. Los hijos de Malí, Eliezer y Cis. Y murió Eleazar y sus, perdón, y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Malí, Edar y Jeremot, ellos tres. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefe de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová, porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la propiciación, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y toda medida y cuenta, y para asistir cada año a todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de Jehová y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio y David consadó de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de las casas paternas, y de los de Itamar por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc y el sacerdote de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seroín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Jupa,
la decimacuarta a Jezebea, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Afses, la decimanovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta a Masías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado por Astarot, su padre, por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de Leví que quedaron, Subael de los hijos de Anrán, y de los hijos de Subael, Jedaías, y de los hijos de Reabías, Isías, el jefe de los Isaritas, Selemot, hijo de Selomot, de los hijos de Hebrón, Jereías, el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaciel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías, los hijos de Merari, Malí y Musi, hijo de Jasías, Beno, los hijos de Merari por Jasías, Beno, Soán, Sacur e Ibri, y de Malí, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel, los hijos de Musi, Malí, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Imelec y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquis, Matanías, Uziel, Zebul, Jeremot, Ananías, Hananí, Eliata, Hidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las casas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaba por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Todos los actos fueron conscientes, 88, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Sacur, con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías, con sus hijos y con sus hermanos 12, la sexta para Burquías, con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azereel, con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima
4 para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12. La 15ª para Jeremot con sus hijos y sus hermanos 12. La 16ª para Ananías con sus hijos y sus hermanos 12. La 17ª para, para sus hijos, para Job de casa con sus hijos y sus hermanos 12. La 18ª para Ananí con sus hijos y sus hermanos 12. La 19ª para Meloti con sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª para Eliata con sus hijos y sus hermanos 12. 21ª para Otir con sus hijos y sus hermanos 12. Y la 22ª para Hidalti con sus hijos y sus hermanos 12. La 23ª para Maosiot con sus hijos y sus hermanos 12. Y la 24ª para Romantieser con sus hijos y sus hermanos 12. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas y Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Gediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Haniel, el cuarto, Elán, el quinto, Johanán, el sexto, Elioenai, el séptimo, los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el séptimo, Amiel, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peulatai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Onni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliud y Semaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes al servicio, 62 de Obed-edom, los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes, de Osa de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito más poderoso, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías, todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes al pequeño, el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada padre. Y la suerte para el del oriente cayó Selemías y metieron en ella suerte y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo, para Supín y Josa la del occidente, la puerta de Selequed en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia, al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de las provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4000 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuando los hijos de Ladán, hijo de Gersón, y de Ladán, los jefes de las casas paternas de Ladán, Gersonita, fueron los Geelitas, los hijos de Jehieli, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Anramitas, de los Isaritas, de los Hebronitas y de los Uzielitas, Samuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su manera, en cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Esaías, hijo de este Jorán, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomid. Este Selomid y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines
para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomid y de sus hermanos, de los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores, de los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel, otro lado del Jordán, al occidente en toda la obra de Jehová y en el servicio de Jehová. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Yacer de Galat y sus hermanos hombres valientes. Eran con 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27. Otros oficiales de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de las familias, jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeán, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahorita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división habían 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amsabat, su hijo, y cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Coad, y después de él Zabadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Saúd Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los de Efraín, y de su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Usatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser, Anatotita de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Mearai, Netofatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de las rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los levitas, Jezabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Onri, hijo de Mical, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimón, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín y Oseas, hijo de Azarías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés, en Galat, Iddo, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaciel, hijo de Amner, y de Dan, Azareel, hijo de Jeroboam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joad, hijo de Sarvia, y había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel
y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey de David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos de las ciudades, de las aldeas y de los torrentes, y de los que trabajaban en la labranza de las tiendas eran Sinri, hijo de Kelud, de las viñas Simei Aramita, y del fruto de las viñas para las bodegas Saddi Sismita, de los olivares e higuerales de la cefela Baal Hanán Jeredita, y de los almacenes del aceite Joás, del ganado, que pasaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles de Safa, hijo de Adlai, los camellos Ovil Ismaelita, de las asnas Hedías Meronotita, y de las ovejas Jasís Agareno. Todos estos eran administradores de hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Anmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada su hijo Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey.